En una fría noche en Madrid, un millonario decidió dar su abrigo a una mujer sin hogar, creyendo que era solo un simple acto de bondad. Pero lo que sucedió después desveló una verdad oculta que cambió su vida para siempre. En una fría noche de invierno en Nueva York, la ciudad brillaba con luces titilantes que se reflejaban en las calles empapadas por la lluvia. El aire era gélido y el sonido de los coches a toda velocidad se mezclaba con el murmullo lejano de la multitud. Pero en medio de esta bulliciosa urbe, una pregunta surgía de las profundidades de la noche. ¿Qué es lo que realmente define a una persona? ¿Es su riqueza? ¿Su éxito? ¿O son los actos de bondad que, por insignificantes que parezcan, pueden cambiar el rumbo de una vida? Henry Thompson era un multimillonario que había construido su imperio a base de trabajo duro y determinación. Con solo 38 años, su nombre era sinónimo de éxito en el mundo de los negocios. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre adinerado y seguro de sí mismo, había un vacío que lo perseguía. Sus días estaban llenos de reuniones, contratos y cenas elegantes, pero las noches eran un recordatorio constante de su soledad. A menudo se preguntaba si había algo más en la vida que acumular riqueza y poder. Su verdadero sueño era encontrar un propósito, algo que le diera sentido a su existencia, más allá de las paredes de cristal de su lujosa oficina. Esa noche en particular, tras una reunión agotadora, Henry decidió salir a caminar por las calles de la ciudad. Se sintió atraído por la necesidad de respirar aire fresco, de desconectar de un mundo que parecía estar cada vez más alejado de la humanidad. Mientras cruzaba una calle iluminada por luces de neón, su mirada se posó en un rincón oscuro. Allí, encogida y temblando de frío, se encontraba Emma, una mujer sin hogar. Emma era una figura frágil, con el rostro surcado por las huellas de una vida dura. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una chispa de resiliencia que no se podía ignorar. Había pasado por innumerables adversidades que la habían llevado a esa esquina, pero a pesar de su situación, aún albergaba sueños de un futuro mejor, un lugar al que llamar hogar, un trabajo que le permitiera sentirse útil y, sobre todo, la esperanza de ser vista y escuchada por alguien que realmente se importara. El encuentro entre Henry y Emma fue un momento decisivo. Impulsado por un extraño sentimiento de compasión, Henry se acercó y, sin pensarlo dos veces, le entregó su abrigo. Para él, era un gesto trivial, algo que podía reemplazar fácilmente, pero para Emma, ese abrigo representaba mucho más que una simple prenda de vestir. Era un acto de humanidad en un mundo que a menudo la ignoraba. Mientras Henry se alejaba, sintió una extraña mezcla de satisfacción y confusión, como si un pequeño pero significativo cambio hubiera comenzado a gestarse en su interior. Al día siguiente, Henry se sorprendió al encontrar un mensaje escrito a mano en su buzón agradeciéndole por su bondad. Emma firmó simplemente como Emma. La curiosidad lo invadió. ¿Quién era realmente esta mujer que había despertado en él un deseo de conocerla? Sin saberlo, ese acto desinteresado lo conduciría a una serie de descubrimientos que pondrían a prueba no solo su carácter, sino también sus valores y decisiones. La vida de Henry estaba marcada por un entorno competitivo, donde la riqueza y el estatus social definían el valor de una persona. Sin embargo, al entrar en contacto con Emma, se vería obligado a cuestionar todo lo que había aceptado como verdad. La ciudad, con sus rascacielos imponentes y su constante prisa, era un reflejo de la superficialidad que lo rodeaba. En este entorno hostil, donde el éxito y el fracaso eran medidos por la cantidad de dinero en el banco, la conexión humana parecía ser un lujo reservado solo para unos pocos. Mientras Henry intentaba buscar a Emma, se adentraba en un mundo que desconocía. Las calles que antes le parecían familiares ahora eran un laberinto de historias no contadas, de luchas que él jamás había imaginado. Cada esquina que giraba, cada rostro que veía, le recordaba la lucha diaria de aquellos que vivían al margen de la sociedad. La realidad de Emma era un reflejo de injusticias sociales que lo confrontaban con su propia burbuja de privilegio. A medida que su búsqueda avanzaba, Henry comenzó a sentir el peso de su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no podía resolver los problemas de Emma con su dinero.
como había hecho a lo largo de su vida. Se encontraba ante un conflicto interno, el deseo de ayudar a alguien que había tocado su corazón, pero también la lucha contra sus propios miedos y prejuicios. Cada día se preguntaba si sería capaz de abrir su corazón y dejar atrás la vida superficial que había llevado hasta ese momento. La historia de Emma, por su parte, estaba marcada por el dolor y la lucha. Había enfrentado el desprecio y la indiferencia de la sociedad, pero en su interior conservaba la fe de que un cambio era posible. La conexión que había establecido con Henry representaba no solo una oportunidad de redención, sino también una posibilidad de transformar su propia vida. Sin embargo, su pasado estaba lleno de secretos que podían amenazar esa nueva esperanza. Mientras ambos personajes se acercaban, cada uno con sus propias heridas, el camino por delante prometía ser tanto desafiante como transformador. La vida de Henry y Emma estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca habrían imaginado. En un mundo donde la desigualdad y la injusticia reinaban, su encuentro sería el catalizador que los empujaría a enfrentar sus miedos, romper barreras y descubrir el verdadero significado de la empatía, la bondad y la conexión humana. La historia de un millonario que le da su abrigo a una mujer en la calle se convertiría en un viaje de autodescubrimiento, redención y la búsqueda de una vida con propósito. En ese frío invierno neoyorquino, el destino de ambos personajes estaba a punto de ser transformado para siempre. A medida que pasaban los días, la búsqueda de Henry por Emma se volvía cada vez más un viaje hacia el autodescubrimiento. Había comenzado a frecuentar el barrio donde la había visto por primera vez, una zona marcada por la lucha y la desesperanza, pero que también albergaba una comunidad resiliente. Las calles, antes llenas de prisa y negocios, ahora le parecían un laberinto de historias humanas que clamaban por ser escuchadas. Sin embargo, cada intento de encontrarla era un recordatorio de su propio aislamiento. La soledad lo envolvía como una niebla densa, y cada noche, al regresar a su lujoso apartamento, la sensación de vacío se intensificaba. Era en una de esas noches, mientras caminaba por una calle llena de grafitis y rostros cansados, que se encontró con Miguel, un joven que vivía en la calle y que parecía tener un conocimiento profundo de la comunidad. Miguel tenía un aire de sabiduría que su edad no sugería. Con una mirada aguda y una sonrisa que desafiaba las circunstancias, se acercó a Henry, quien estaba claramente perdido en sus pensamientos. «¿Buscas a alguien, fue verdad?», preguntó Miguel, como si hubiera leído la mente de Henry. Henry dudó, pero la conexión que sentía con este joven le hizo abrirse. Le habló de Emma, de su abrigo, y de cómo ese sencillo gesto había cambiado algo en él. Miguel escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. «Emma es fuerte, pero ha pasado por mucho. No es fácil encontrarla». Miguel pausó, mirando a su alrededor. La gente como nosotros no siempre tiene un camino claro. La sinceridad de Miguel tocó una fibra sensible en Henry. Se dio cuenta de que estaba ante una realidad que no conocía del todo, una lucha que iba más allá de su mundo de lujo. La vida de Emma y de aquellos que vivían en las calles estaba llena de desafíos que lo obligaban a cuestionar su propia existencia. Miguel no solo era un guía en su búsqueda, sino una representación de las luchas que había ignorado toda su vida. A medida que se adentraba más en este nuevo entorno, Henry comenzó a experimentar una serie de obstáculos emocionales y físicos que lo desafiaban de maneras que nunca había anticipado. La primera vez que se sentó en la acera, al lado de Miguel, sintió la dureza del pavimento y el frío que se filtraba a través de su abrigo, una sensación que le resultaba ajena en su mundo de confort. Miguel le hablaba de su día a día, de la lucha constante por encontrar comida y un lugar seguro para dormir. Cada historia era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la resistencia humana. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Henry se encontró enfrentando sus propios miedos y prejuicios. A menudo, los miraba con escepticismo, preguntándose si realmente podía hacer una diferencia. ¿Qué podía ofrecer a alguien como Emma que no pudiera conseguir por sí misma? Su riqueza parecía trivial frente a las necesidades reales de la gente en su entorno. La imagen del hombre exitoso que había cultivado con tanto esmero empezaba a desmoronarse. Un día,
Mientras compartía una comida con Miguel, se encontró con una situación que lo hizo tambalear. Un grupo de hombres, claramente en estado de ebriedad, comenzó a acosar a una mujer que había intentado buscar refugio en un banco cercano. Henry sintió un impulso de protegerla, pero el miedo lo detuvo. ¿Qué haría un hombre como él en una situación así? Su mente estaba llena de dudas, pero Miguel, al ver la situación, no dudó ni un segundo. Se levantó y se acercó al grupo, hablando con firmeza y determinación. ¿No tienen otra cosa que hacer que molestar a alguien que ya está sufriendo?, gritó Miguel, su voz resonando en la noche helada. La tensión se palpaba en el aire mientras Henry contemplaba la escena, sintiendo una mezcla de admiración y terror. La valentía de Miguel lo confrontaba con su propia inacción. En ese momento, comprendió que había una línea entre el privilegio y la responsabilidad, y que él había estado eligiendo la comodidad sobre la acción. El grupo finalmente se dispersó, pero el eco de lo sucedido quedó grabado en su mente. Esa noche, Henry no pudo dormir. Se dio cuenta de que su viaje no era solo para encontrar a Emma, sino también para enfrentarse a sus propios demonios. El siguiente día, decidido a hacer algo significativo, buscó a Miguel nuevamente. Se sentaron en un café, y Henry le propuso una idea que había estado madurando en su mente. Quería crear un espacio donde las personas sin hogar pudieran recibir ayuda. Un refugio donde no solo se les ofreciera comida, sino también oportunidades de empleo y formación. Miguel lo escuchó con atención, pero su expresión era de duda. No es tan simple, Henry. La gente necesita más que solo buenas intenciones. Tienes que estar dispuesto a escuchar y a aprender de sus historias. No todos quieren ser rescatados de la misma manera, dijo Miguel, con un tono que combinaba cautela y sabiduría. Las palabras de Miguel resonaron en Henry. Se dio cuenta de que su deseo de hacer el bien podría ser percibido como paternalismo si no estaba dispuesto a involucrarse verdaderamente con la comunidad. La idea de ayudar lo asustaba, no solo por la magnitud del proyecto, sino porque significaba abrirse a un mundo de realidades que había estado evitando. Pero había algo en la conexión con Emma y la comunidad que lo empujaba a seguir adelante. Fue entonces cuando Henry decidió que no podía hacer esto solo. Buscó a otros en su círculo que pudieran ayudar, pero se encontró con la resistencia de aquellos que veían su propuesta como un desperdicio de recursos. La desaprobación de sus colegas lo hirió. Sentía que cada rechazo era un recordatorio de su privilegio. La lucha por el refugio se convirtió en una batalla no solo contra las circunstancias externas, sino también contra sus propios demonios internos. A pesar de los obstáculos, Henry comenzó a construir una red de apoyo. Buscó a personas que compartían su visión y empezaron a organizar reuniones en las que los miembros de la comunidad podían expresar sus necesidades y deseos. Emma, aunque todavía no la había encontrado, se convirtió en el símbolo de su lucha. La idea de su rostro, de su historia, lo mantenía motivado. Sin embargo, cada paso que daba estaba acompañado de dudas. A veces, se preguntaba si realmente podría tener un impacto en la vida de las personas. Las noches eran largas y solitarias, y la presión de su antiguo mundo seguía acechándolo. La lucha por el refugio lo llevó a un punto de quiebre, donde la desesperación se mezclaba con la esperanza. Se sentía atrapado entre dos mundos, uno donde era visto como un benefactor y otro donde era un extraño. Mientras tanto, Emma seguía lidiando con sus propios retos. Había comenzado a darse cuenta de que la vida en la calle no solo era un lugar físico, sino también un estado mental. Había días en que se sentía impotente, atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Sin embargo, había algo en el encuentro con Henry que había despertado en ella una chispa de esperanza. La idea de que alguien se preocupara por su bienestar la empujó a seguir adelante, a buscar oportunidades incluso cuando todo parecía perdido. Las historias de Henry y Emma, aunque separadas por circunstancias, comenzaron a entrelazarse en un viaje de autodescubrimiento y redención. A medida que Henry enfrentaba sus propios miedos y luchaba por crear un cambio significativo, Emma también se enfrentaba a sus demonios, recordando que la esperanza no siempre era fácil de encontrar, pero que valía la pena buscarla, incluso en las noches más oscuras. Juntos,
aunque aún no lo sabían, estaban en un camino que los llevaría a confrontar no solo sus propios límites, sino también a desafiar un sistema que había fallado en proteger a los más vulnerables. La búsqueda de Emma por la dignidad y la lucha de Henry por la empatía se convertirían en un poderoso testimonio de que, incluso en la adversidad, la conexión humana podía ser el catalizador del cambio. A medida que Henry se adentraba más en su misión de ayudar a la comunidad, los desafíos no tardaron en multiplicarse. La idea de crear un refugio para las personas sin hogar se enfrentó a la dura realidad de la burocracia. Cada intento de obtener permisos y apoyo financiero se topaba con la indiferencia de los funcionarios, quienes no parecían comprender la urgencia de la situación. La frustración de Henry crecía a medida que pasaban los días, y el eco de las palabras de Miguel resonaba en su mente. No es tan simple. Era consciente de que su mundo de privilegio no le ofrecía las herramientas necesarias para navegar por este nuevo terreno, y esa falta de experiencia lo dejaba vulnerable. Un día, mientras discutía su proyecto con un grupo de amigos adinerados en una cena, sus planes fueron recibidos con risas y escepticismo. Uno de ellos, un viejo conocido que había sido su compañero de universidad, se burló de sus intenciones. ¿De verdad crees que puedes salvar a esos perdedores? La vida en la calle es una elección, dijo riéndose. Henry sintió como si le hubieran dado una bofetada. Esa noche, al regresar a su apartamento, la soledad que lo envolvía se tornó en una desesperación palpable. Se miró en el espejo, cuestionándose si realmente estaba preparado para este nuevo camino. La imagen del hombre exitoso que había sido se desdibujaba, y lo que quedaba era un ser vulnerable, enfrentándose a su propia falta de propósito. La presión comenzó a hacerse sentir no solo en su mente, sino también en su cuerpo. Las noches en vela, preocupándose por el refugio y el bienestar de la comunidad, lo llevaban a descuidar su salud. Comenzó a perder peso, y la falta de sueño lo hacía parecer más viejo de lo que era. En una de esas noches, mientras trataba de conciliar el sueño, se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal. Había días en que el miedo lo paralizaba, cuestionándose si realmente podía hacer una diferencia. ¿Estaba perdiendo el tiempo? ¿Era este esfuerzo en vano? La amistad con Miguel, que había comenzado como un faro de esperanza, también se vio sometida a pruebas. Miguel, sintiendo el peso de las expectativas que Henry había depositado en él, se mostraba cada vez más distante. La lucha por entender el sistema y ayudar a la comunidad comenzó a crear una brecha entre ellos. Henry sentía que, a pesar de sus esfuerzos, no podía acercarse a Miguel como antes. La falta de comunicación y la presión del proyecto comenzaron a crear tensiones que amenazaban su relación. En un momento de frustración, Henry le lanzó a Miguel una pregunta hiriente. ¿Por qué no estás haciendo más? Tú eres parte de esto también. Miguel, sorprendido y dolido, respondió con dureza. No soy tu salvador, Henry. No puedo llevar todo el peso. Si realmente quieres hacer un cambio, tienes que dejar de pensar que tienes todas las respuestas. Las palabras resonaron en Henry, dejándolo sintiéndose más solo que nunca. La lucha por el refugio había comenzado a desmoronarse en sus manos, y las dudas que antes lo habían impulsado ahora se convertían en un lastre. Mientras tanto, Emma, a quien Henry aún no había encontrado, enfrentaba sus propios demonios. La vida en la calle se tornaba más peligrosa cada día. La falta de recursos la llevó a situaciones comprometedoras, y su deseo de encontrar un camino alternativo se convirtió en una lucha constante. La desesperación la llevó a tomar decisiones de las que se arrepentiría más tarde, como dejarse influenciar por un grupo de personas que ofrecían ayuda a cambio de algo más. Emma sabía que debía encontrar su fuerza, pero la presión de la situación la empujaba a situaciones que nunca había imaginado. Sin embargo, había una voz en su interior que le susurraba que debía resistir, que había algo más allá de la oscuridad. Un día, mientras buscaba algo de comida, Emma escuchó rumores sobre un nuevo refugio que se estaba planeando en el barrio. La idea de que alguien se preocupara por su bienestar la llenó de esperanza, pero también de escepticismo. ¿Realmente podrían ayudar a alguien como ella? La idea de cruzarse con Henry le provocaba una mezcla de emoción y temor.
¿Qué pasaría si él no la reconocía? Si no estaba a la altura de las expectativas que él había depositado en ella. En medio de todo esto, la situación social en el barrio comenzaba a complicarse. Las tensiones entre las personas sin hogar y los residentes del área aumentaban. Un grupo de vecinos había comenzado a protestar en contra de la idea de un refugio, alegando que atraerían más problemas a la comunidad. Henry, al enterarse de esto, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La lucha que había asumido se tornaba no solo personal, sino también comunitaria, y el miedo al fracaso se instalaba como un compañero constante. La presión social y las expectativas comenzaron a agobiarlo. A veces, se sentaba solo en un banco del parque, viendo a la gente pasar, sintiendo que no pertenecía a ninguno de los mundos en los que había vivido. La desesperación se apoderaba de él y, en su mente, comenzaba a cuestionar si era un idealista ingenuo que creía que podía cambiar algo. Su corazón latía con fuerza, y la idea de renunciar a todo, de volver a su vida anterior, se presentaba como una tentadora salida. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una chispa que se negaba a extinguirse. Las historias de los que había conocido, como las de Miguel y Emma, comenzaron a resonar en su mente. La lucha diaria, el sufrimiento, pero también la esperanza y la resiliencia. Tenía que encontrar la manera de seguir adelante, de no rendirse ante los obstáculos que se presentaban. Así fue como, en uno de esos momentos de crisis, decidió acercarse a Miguel y abrirse sobre sus miedos. «No sé si puedo hacer esto», le confesó, con la voz quebrada. «Siento que estoy fallando, que la gente no cree en mí». Miguel, con su mirada aguda, lo escuchó con atención. «Henry, no se trata de que todos crean en ti, se trata de que tú creas en ti mismo y en lo que haces. La gente puede ser dura, pero eso no significa que no haya quienes necesiten tu ayuda. Debes recordar por qué comenzaste a hacer esto. Tienes que seguir adelante, incluso si parece que el mundo entero está en tu contra». Las palabras de Miguel sirvieron como un bálsamo para el alma de Henry. Decidió que, aunque el camino sería difícil, no iba a rendirse. La idea del refugio se convertiría en un símbolo de su lucha y su conexión con Emma. Sabía que el próximo paso era encontrarla, no solo por ella, sino también por él mismo. La búsqueda de Emma se transformó en una búsqueda de propósito, de significado. El camino hacia la redención estaba lleno de desafíos, pero era un camino que estaba decidido a recorrer. Mientras tanto, Emma, al enterarse de la creciente resistencia hacia el refugio, se sintió inspirada a actuar. La idea de que Henry pudiera estar detrás de esa iniciativa la impulsó a salir de su zona de confort. Sabía que debía encontrarlo, no solo para que él la ayudara, sino también para demostrarle que había más en ella que su situación actual. La búsqueda de su dignidad se entrelazaba con la de Henry, y las decisiones que ambos tomarían en las próximas semanas marcarían el destino de muchos. Al final, la historia de Henry y Emma comenzaba a desenredarse en un tejido de lucha, esperanza y redención, donde cada uno enfrentaría sus propios desafíos y al mismo tiempo encontrarían en el otro la fuerza para seguir adelante. La búsqueda de Emma se convertiría en un viaje hacia la sanación, mientras que Henry se vería obligado a confrontar sus propios demonios, desafiando las expectativas y encontrando un propósito más allá de sí mismo. En el horizonte, el refugio se dibujaba como una posibilidad, un símbolo de la lucha no solo de ellos, sino de toda una comunidad que anhelaba ser escuchada y valorada. Una mañana, mientras Henry revisaba los documentos del refugio en su apartamento, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su proyecto y de su vida. Era Miguel. Su voz sonaba tensa y preocupada. «Henry, hay un problema. Emma ha desaparecido». El corazón de Henry se detuvo por un instante. Una ola de pánico lo invadió al imaginar lo peor. Emma, la joven a la que había conocido y que representaba la esperanza de su misión, se había esfumado. La noticia lo golpeó con una fuerza brutal, como si una parte de su propósito se hubiera desvanecido en el aire. La desesperación se apoderó de él. No solo había fallado en su objetivo de ayudar a Emma, sino que también se sentía impotente ante una situación que parecía fuera de su control. La angustia lo llevó a cuestionar toda su labor.
¿Cómo podía esperar hacer algo por la comunidad si no podía proteger a una sola persona? La distancia que había crecido entre él y Miguel también se tornó en una carga, ya que sentía que la presión de su amigo pesaba más que nunca sobre sus hombros. Henry decidió que debía actuar. Sin dudarlo, se dirigió a la zona donde solía ver a Emma, preguntando a todos los que encontraba sobre su paradero. La búsqueda se convirtió en un torbellino emocional. Cada respuesta negativa lo hundía más en la desesperación. La gente miraba a Henry con escepticismo, y él sentía que se le cerraban las puertas. Al final del día, mientras el sol se ponía y la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad, se sentó en un banco del parque, exhausto y con el corazón pesado. Fue en ese momento de soledad absoluta cuando Henry se dio cuenta de que no podía seguir así. La misión que había asumido no solo era un proyecto, era una cuestión de vida o muerte para personas como Emma. La idea de que pudiera estar en peligro lo llevó a una profunda reflexión sobre su papel en todo esto. Se dio cuenta de que había estado centrándose demasiado en la burocracia y en las opiniones de los demás, olvidando la razón principal por la que había comenzado: ayudar a quienes lo necesitaban. Con renovada determinación, se levantó del banco y se dirigió a casa. Esa noche no pudo dormir, pero en lugar de la angustia que lo había acompañando, sintió una chispa de inspiración. Comenzó a pensar en maneras de hacer su proyecto más inclusivo, en cómo podía involucrar a la comunidad en su refugio, no solo como beneficiarios, sino como parte activa en su creación. El siguiente día, Henry organizó una reunión en el parque, invitando a todos los que quisieran asistir. Quería escuchar las voces de la comunidad, no solo las suyas, sino también la de las personas sin hogar, y cómo podrían trabajar juntos para enfrentar la situación. Al principio, las reacciones fueron mixtas. Algunos mostraron interés, mientras que otros se mostraron escépticos. Pero cuando Henry compartió la historia de Emma, su búsqueda y su deseo genuino de ayudar, las personas comenzaron a abrirse. Las historias de aquellos que asistieron comenzaron a fluir. Algunos compartieron sus propias luchas, mientras que otros expresaron sus dudas sobre el refugio. Sin embargo, lo que más impactó a Henry fue el momento en que una madre, que había estado viviendo en la calle con su hijo, se levantó y dijo: «No necesitamos solo un refugio, necesitamos un lugar donde podamos sentir que somos parte de algo, un lugar donde podamos construir nuestra vida nuevamente». Las palabras resonaron en Henry, y entendió que el refugio no debería ser solo un lugar para dormir, sino un espacio de comunidad, un hogar donde la dignidad de cada persona fuera restaurada. Esa noche, mientras Henry reflexionaba sobre la reunión, se sintió más conectado que nunca a su propósito. La desesperación por la desaparición de Emma se transformó en una motivación renovada. Tenía que encontrarla, no solo para ayudarla, sino para demostrarle que había una comunidad que se preocupaba por ella y por todos los que se encontraban en situaciones similares. Con ese nuevo fervor, Henry se dirigió a la estación de policía para reportar la desaparición de Emma, pero también para pedir ayuda. Su enfoque había cambiado. No estaba solo en esto, y la comunidad podía ser su mayor aliada. La idea de que su refugio no solo podría ofrecer un lugar físico, sino también un sentido de pertenencia, comenzó a tomar forma en su mente. Mientras tanto, Emma, que había estado atrapada en un círculo oscuro de decisiones difíciles, escuchó rumores sobre la reunión que Henry había realizado. A pesar de su miedo, algo dentro de ella la instó a asistir. Había estado sintiéndose invisible, pero la idea de que alguien podría estar buscando su bienestar la llenó de una mezcla de esperanza y temor. ¿Sería Henry capaz de verla como realmente era, más allá de su situación actual? La decisión de ambos de actuar, aunque en direcciones diferentes, comenzó a entrelazarse. La búsqueda de Emma se convirtió en un símbolo de transformación, un paso hacia la reconstrucción de una vida que parecía perdida. Henry, al mismo tiempo, comenzó a entender que su papel no era el de un salvador, sino el de un facilitador, alguien que podía ayudar a crear un espacio donde las personas pudieran encontrar su propia fuerza y dignidad. El giro en la historia había creado un nuevo escenario. Las tensiones en la comunidad, aunque aún presentes,
comenzaron a desvanecerse ante la posibilidad de un refugio que no solo ofreciera un techo, sino también un sentido de pertenencia y apoyo. Mientras Henry se preparaba para buscar a Emma, la atmósfera a su alrededor cambiaba. La gente comenzaba a interesarse por el refugio, no solo como una solución a un problema, sino como una oportunidad para unirse y cambiar la narrativa de la comunidad. El destino de Henry y Emma se entrelazaba nuevamente, en un momento que prometía ser el principio de una nueva historia, llena de luchas, pero también de esperanza y redención. La búsqueda de Emma no solo sería un viaje personal para él, sino un paso hacia la transformación de una comunidad que necesitaba desesperadamente ser vista y escuchada. Con el aliento renovado, se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que esta vez no estaba solo. Henry se encontraba en una encrucijada emocional. Tras la reunión en el parque, su determinación había crecido, pero también lo había hecho su ansiedad. La desaparición de Emma pesaba sobre él como una losa, y cada minuto que pasaba sin noticias la hacía parecer más lejana. Los rostros de la comunidad que se habían reunido a su alrededor aquella tarde parecían recordarle la responsabilidad que había asumido. No se trataba solo de Emma, se trataba de todos ellos, de las vidas que anhelaban ser escuchadas y vistas. En los días siguientes, Henry se dedicó a crear un plan de acción. Se reunió con Miguel y otros miembros de la comunidad, quienes se ofrecieron a ayudar en la búsqueda de Emma. La atmósfera era intensa, cargada de un sentido de urgencia y propósito compartido. Sin embargo, en el fondo de su mente, Henry no podía evitar preguntarse si realmente podría encontrarla. ¿Qué pasaría si no lograba hacerlo? Esa posibilidad lo aterraba, pero, al mismo tiempo, lo impulsaba a actuar con mayor fervor. Miguel, que había sido su compañero de lucha en la creación del refugio, se convirtió en su principal aliado. Sin embargo, en los últimos meses, las tensiones entre ellos habían crecido. Miguel había comenzado a dudar de la efectividad de los esfuerzos de Henry, cuestionando si realmente podía hacer una diferencia. Pero ahora, al unirse en la búsqueda de Emma, las viejas rencillas parecían desvanecerse. Ambos sabían que este era un momento crucial, uno que podía definir no solo su amistad, sino también el futuro del refugio. Mientras tanto, la madre que había hablado en la reunión del parque, Laura, se acercó a Henry. Su historia resonaba en él, y su determinación parecía inquebrantable. «Voy a ayudarte a encontrar a Emma», le dijo con una convicción que sorprendió a Henry. Laura había estado viviendo en la calle con su hijo, y su valentía lo inspiraba. Ella entendía lo que era perder la esperanza y, sin embargo, estaba dispuesta a arriesgarse por otra. Juntos formaron un pequeño grupo de búsqueda, con Miguel y otros voluntarios dispuestos a unirse. Las noches se convirtieron en jornadas de búsqueda. A menudo, se encontraban en el parque donde Henry había realizado la reunión, organizando sus esfuerzos y compartiendo información. La comunidad se unió, y cada vez más personas se ofrecían a ayudar. Aunque la duda seguía acechando en el corazón de Henry, la solidaridad y el apoyo que recibía comenzaban a disipar sus temores. Un día, mientras revisaban algunas áreas donde Emma solía estar, una mujer mayor se acercó al grupo. Su rostro estaba marcado por la vida, pero sus ojos brillaban con una chispa de sabiduría. «La he visto», dijo con voz temblorosa. «La última vez que la vi, estaba en una vieja casa abandonada cerca del río». El corazón de Henry dio un vuelco. Esperanza y miedo chocaban en su interior. A medida que se acercaban al lugar señalado por la mujer, la tensión aumentaba. Henry podía sentir cómo el aire se volvía más denso, y cada paso que daba lo acercaba a un desenlace incierto. ¿Qué encontraría allí? ¿Sería Emma la que encontrara? ¿O se enfrentaría a algo mucho más oscuro? La posibilidad de un enfrentamiento con la realidad de su situación lo llenaba de angustia. Mientras se preparaban para entrar en la casa, Henry miró a su alrededor. Miguel, Laura y los demás se encontraban a su lado, y aunque cada uno de ellos cargaba sus propias preocupaciones, había un sentido de unidad en el grupo. «Estamos juntos en esto», les recordó. «No importa lo que encontremos, lo haremos como un equipo». Las palabras resonaron en sus corazones.
y aunque el miedo seguía presente, también había un destello de esperanza. A medida que cruzaban la puerta desvencijada, la oscuridad de la casa les dio la bienvenida. La atmósfera era pesada, impregnada de un aire de abandono y desesperanza. Henry se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Las paredes parecían susurrar historias de pérdida, y su mente se llenó de imágenes de Emma, de su risa y su lucha. ¿Qué había llevado a la joven a un lugar así? La búsqueda se volvió intensa. Cada habitación era un recordatorio de lo que estaba en juego. Henry se preguntaba si realmente estaban haciendo lo correcto. ¿Y si Emma no estaba allí? ¿Y si no podían ayudarla? Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito ahogado que resonó en el silencio. Era Laura, que había encontrado una puerta entreabierta al fondo de la casa. Sin pensarlo dos veces, Henry se dirigió hacia allí. La adrenalina corría por sus venas mientras su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, lo que encontró lo dejó sin aliento. Emma estaba allí, sentada en el suelo, pálida y desorientada, rodeada de sombras que parecían devorarla. La escena era desgarradora. Henry sintió que su mundo se detenía. En ese instante, todas sus dudas y miedos se desvanecieron. Emma lo miró con ojos llenos de miedo y confusión, y lo que sucedió a continuación fue una mezcla de emociones. La desesperación de haberla encontrado, la tristeza de lo que había vivido y la determinación de no dejarla escapar de nuevo. «Emma», susurró Henry, acercándose con cautela, «estamos aquí para ayudarte. No estás sola». Las palabras salieron de su boca como un mantra, como si cada sílaba pudiera romper las cadenas que la mantenían atrapada. Emma parpadeó, y por un momento, la luz de la esperanza brilló en sus ojos. Sin embargo, la situación no era tan simple. Henry se dio cuenta de que la lucha por liberar a Emma no solo sería física, sino también emocional. Ella necesitaba entender que había personas que se preocupaban por ella, que había un lugar donde podía encontrar refugio y redención. Mientras intentaba acercarse más, una sombra se movió rápidamente en la esquina de la habitación. Un hombre apareció. Su rostro era una máscara de ira y desesperación. «¡No te la lleves!», gritó, su voz resonando con un eco de amenaza. Era un rostro conocido para Henry, un antiguo conocido de la comunidad que había estado involucrado en actividades oscuras. El ambiente se tornó tenso. Henry sintió que el tiempo se detenía. En ese momento tenía que decidir, luchar por Emma, arriesgando todo, o retroceder y dejar que las sombras se la llevaran de nuevo. La decisión era abrumadora, pero la mirada de Emma, llena de miedo y esperanza, lo empujó a actuar. Con el apoyo de Miguel y Laura, Henry se plantó firme. «No tienes poder sobre ella», dijo, su voz resonando con una fuerza que nunca había sentido antes. «Emma es libre de decidir su futuro, y nosotros estamos aquí para ayudarla». La tensión en la habitación era palpable, y el aire parecía cargarse de electricidad. La confrontación había llegado. Emma los miraba, entre el miedo y la esperanza, y Henry sabía que debía ser valiente. En ese momento, no solo luchaba por Emma, sino por toda la comunidad que había comenzado a unirse a su alrededor. La historia que había comenzado con la desesperación se transformaba en un grito de resistencia, un llamado a la acción que resonaría más allá de esa habitación oscura. Mientras la confrontación se intensificaba, Henry se dio cuenta de que no estaba solo. Cada persona que había estado a su lado en la búsqueda, cada historia compartida, cada momento de conexión, se unía en ese instante decisivo. Era un recordatorio de que la lucha por la dignidad y la vida de Emma era también la lucha de todos ellos. La decisión estaba tomada. Henry se preparó para el enfrentamiento final, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente clara. No se rendiría. Emma merecía un futuro, y él estaba dispuesto a luchar por ello. La salida de la oscuridad estaba a la vista, y la comunidad estaba lista para iluminar el camino. El ambiente en la habitación era tenso, casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Henry, con el corazón en un puño y la adrenalina corriendo por sus venas, se plantó firme frente al hombre que amenazaba con arrebatarles a Emma de nuevo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante,
Henry sintió que todo lo que había vivido hasta ahora lo había llevado a este momento. Emma estaba a su lado, asustada y vulnerable, pero había algo en su mirada que indicaba que aún había una chispa de esperanza. La presencia de Miguel y Laura, aunque silenciosa, era un recordatorio de que no estaba solo. La comunidad entera estaba con él, aunque no pudieran estar físicamente presentes en ese preciso instante. El hombre que se interpuso entre ellos era un símbolo de todo lo que Henry había luchado: la desesperación, la injusticia y el miedo que acechaba a la comunidad. «No te la lleves», gritó, su voz resonando con un eco de amenaza. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que lo que tenían en juego era más que una simple vida. Era la lucha por la dignidad, la esperanza y el derecho a ser escuchados. Henry sintió el peso de la responsabilidad aplastarlo, pero en lugar de rendirse, se aferró a la lección que había aprendido en su viaje. La verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. «Emma es libre de decidir su futuro», dijo con determinación, cada palabra resonando como un mantra. «Y nosotros estamos aquí para ayudarla». El hombre vaciló, sorprendiendo a Henry. Por un breve momento, el aire se detuvo. ¿Podía la verdad de sus palabras impactar en el corazón de alguien que había vivido en la oscuridad? Pero el instante de duda fue efímero. La ira del hombre se reavivó y dio un paso hacia adelante, su rostro contorsionado en una mueca de rabia. «No sabes de lo que hablas», vociferó. «Ella pertenece a este lugar. No puedes sacarla de aquí». La tensión creció, y Henry sintió que el miedo amenazaba con envolverlo de nuevo. Sin embargo, la mirada de Emma lo ancló. Ella era su razón para luchar. Henry recordó las noches de búsqueda, el esfuerzo colectivo, la forma en que la comunidad se había unido para encontrar a Emma. Esa unión se convirtió en su fuerza. «No estamos aquí para arrebatarle nada», continuó, su voz más fuerte. «Estamos aquí para ofrecerle una oportunidad, para devolverle su vida. Tú no tienes poder sobre ella». El hombre se detuvo, como si las palabras de Henry hubieran hecho una grieta en su armadura. Pero la lucha no había terminado. En un arrebato, el hombre se lanzó hacia Henry, y en un instante todo se volvió caótico. Miguel y Laura se movieron rápidamente, formando una barrera entre Henry y la amenaza. Henry sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro inminente, sino por la vida que estaba en juego. En ese momento, todo lo que había aprendido sobre la colaboración, la amistad y la lucha por la justicia se unió en una sola idea. No se trataba solo de Emma, sino de todos los que habían sido silenciados, de cada historia que había sido ignorada. Con un grito de unidad, el grupo se unió para hacer frente al hombre. Miguel, con su fuerza física, empujó al atacante hacia atrás, mientras Laura, con su voz firme, instaba a Emma a levantarse. «Tú eres más fuerte de lo que piensas, Emma. Tienes el derecho de decidir tu camino». La energía en la habitación cambió. Emma, empoderada por las palabras de Laura, se levantó lentamente. Su mirada, antes llena de confusión, ahora destellaba con determinación. «No tengo miedo», dijo con voz clara, sorprendiendo tanto a Henry como al hombre que los enfrentaba. «Quiero volver a tener control sobre mi vida». Fue como si una ola de poder recorriera la habitación. Henry sintió que la conexión con Emma se fortalecía, como si sus corazones latieran al unísono. La comunidad estaba unida, y eso era lo que realmente importaba. El hombre, sintiéndose amenazado por el repentino cambio de energía, retrocedió. «No podéis hacer esto», gritó, pero las palabras perdieron fuerza. La determinación de Emma y el apoyo de sus amigos eran demasiado poderosos. Henry vio cómo el hombre, abrumado por la resistencia, dio un paso atrás. Era una victoria simbólica, pero también muy real. En ese momento, la confrontación no solo fue un enfrentamiento físico, sino un acto de resistencia ante la opresión. La atmósfera cambió. Henry sintió que el miedo y la desesperanza comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una sensación de libertad y autonomía. Emma estaba de pie, rodeada de aquellos que se preocupaban por ella. «Vamos a salir de aquí», dijo Henry, extendiendo su mano hacia Emma. Ella la tomó con firmeza y en ese instante todo se sintió posible.
El grupo se movió hacia la salida, dejando atrás la oscuridad de la casa abandonada. Al salir, la luz del sol los acogió como un abrazo cálido. La comunidad que había estado en pie de guerra estaba ahora unida en una celebración silenciosa de su victoria. Emma sonrió, y Henry supo que no solo había recuperado a una amiga, sino que también había fortalecido los lazos entre ellos. Las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje resonaban en su mente. La verdadera fuerza radica en la unidad, en la capacidad de levantarse juntos ante las adversidades. La lucha por Emma había sido una lucha por todos ellos, y el camino hacia la sanación y la justicia apenas comenzaba. Henry, con el corazón rebosante de gratitud, miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba la esperanza, la resistencia y la determinación de seguir adelante. La lucha no había terminado, pero se sentía más fuerte que nunca, y sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. La luz del futuro brillaba con fuerza, y estaban listos para abrazarla. El sol brillaba con intensidad, iluminando el camino que se extendía ante ellos. Henry, Emma, Miguel y Laura caminaban juntos, sus pasos resonando como un eco de la victoria que acababan de alcanzar. El aire fresco les llenaba los pulmones, pero el peso de lo ocurrido aún pesaba en sus corazones. La batalla no había sido solo física, había sido una lucha por la dignidad y la libertad de Emma, y esas huellas quedarían grabadas en sus vidas para siempre. Henry sintió cómo la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dando paso a una reflexión más profunda. Se detuvo un momento mirando a Emma. Su rostro, antes asustado y vulnerable, ahora mostraba una determinación que él había anhelado ver. ¿Estás bien?, le preguntó, su voz suave pero cargada de preocupación. Emma asintió, aunque sus ojos revelaban que aún procesaba lo sucedido. La conexión que habían forjado en esos momentos críticos era palpable, un lazo que se había fortalecido en la adversidad. Mientras continuaban su camino, Henry no podía evitar pensar en cómo sus acciones en ese clímax habían cambiado no solo la vida de Emma, sino también la suya. Había estado dispuesto a arriesgarlo todo por ella, y esa decisión había sido un punto de inflexión. Ya no era el mismo chico indeciso que había comenzado este viaje. Había crecido en valentía y en la comprensión del poder de la comunidad. En su mente se repetía una verdad que había aprendido. La fortaleza no reside solo en uno mismo, sino en la unión de aquellos que luchan por lo justo. Emma, por su parte, empezaba a darse cuenta del impacto de su propia decisión. Había enfrentado su miedo y había elegido luchar por su vida, por su libertad. «No sé cómo agradecerte», dijo, dirigiéndose a Henry, su voz temblando con emoción. «No solo me has devuelto la esperanza, sino que me has ayudado a recordar quién soy». Henry sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Había estado al lado de Emma en su momento más oscuro, y ahora podían ver juntas la luz que se abría ante ellas. Miguel y Laura, caminando un poco detrás, compartieron una mirada de complicidad. Habían sido testigos del nacimiento de algo poderoso. La comunidad, que había estado al borde de la desesperación, ahora se sentía revitalizada. Habían aprendido que la unión podía derribar muros y que cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en la lucha por la justicia. Miguel, con su imponente presencia, había sido un pilar de apoyo, pero también había crecido al ver a Emma levantarse. Laura, como defensora de las voces a menudo ignoradas, ahora se sentía inspirada por la valentía de su amiga. La transformación de Emma resonó en todos ellos. En su camino hacia el futuro, cada uno empezó a considerar cómo podían contribuir a la comunidad. No solo se trataba de Emma, se trataba de todos los que habían sido silenciados. La lucha por la justicia no acababa ahí. Era un compromiso continuo que necesitaba su atención. Henry se dio cuenta de que, aunque había superado un obstáculo importante, había muchos más por delante. La historia de Emma sería solo el inicio de un movimiento más grande. Mientras se acercaban a la plaza del pueblo, el ambiente cambió. Había un aire de celebración, pero también de reflexión. Las personas que se habían unido a la búsqueda de Emma ahora estaban allí, esperando noticias. Henry tomó la delantera, su corazón latiendo con fuerza. «¡Emma ha vuelto!», exclamó, y su voz resonó como un canto de victoria. La multitud estalló en vítores.
el eco de su alegría llenando la plaza. Emma se sintió abrumada por el amor y el apoyo que la rodeaba. Era un recordatorio de que nunca había estado sola, incluso en sus momentos más oscuros. En medio de la celebración, Henry se retiró un poco, observando la escena. A su alrededor, las sonrisas y los abrazos eran evidentes. La comunidad había cambiado, y él había sido parte de ese cambio. Miró hacia Emma, quien, rodeada de amigos y familiares, sonreía con una luz renovada. Henry sintió una profunda gratitud. Había aprendido que la lucha por la justicia requiere no solo valentía, sino también amor y solidaridad. Esa lección se convertiría en la guía de su vida. En las siguientes semanas, la vida comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Emma, empoderada por su experiencia, decidió involucrarse más activamente en la comunidad. Comenzó a organizar reuniones para discutir temas de justicia social, y su voz, una vez apagada, resonó con fuerza. Henry la apoyó en cada paso, viendo cómo su amiga florecía. La comunidad también se benefició de su liderazgo. Miguel y Laura se unieron a las iniciativas, cada uno aportando su propio talento y perspectiva. Juntos, estaban creando un espacio donde todos podían ser escuchados y donde cada historia contaba. La transformación de la comunidad no pasó desapercibida. Otros se unieron al movimiento, inspirados por la valentía de Emma. Henry comenzó a entender que su lucha había desencadenado un cambio mucho más amplio. La historia de Emma se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que sentían que no tenían voz. La gente empezó a hablar, a compartir sus propias historias de lucha y superación. La comunidad estaba despertando a una nueva realidad, donde la inclusión y la diversidad eran celebradas. Sin embargo, Henry también enfrentó momentos de duda. Había momentos en que se preguntaba si realmente podría mantener el impulso. Pero cada vez que veía a Emma hablar con pasión, o a Miguel y Laura trabajar codo a codo con otros, se llenaba de una renovada fuerza. Había aprendido que la lucha por la justicia no era un camino recto. Había altibajos, pero cada paso valía la pena. Recogió esa sabiduría, sabiendo que su papel en esta historia apenas comenzaba. Los días se convirtieron en semanas, y la comunidad continuó creciendo. Henry, Emma, Miguel y Laura se convirtieron en un equipo indisoluble. La amistad que habían forjado en la adversidad se fortaleció con cada nuevo desafío que enfrentaban. La lucha por la justicia no solo había cambiado sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. Habían creado un espacio donde se celebraba la diversidad, donde cada voz contaba, y donde la solidaridad era la norma. Con cada paso que daban, Henry se sentía más seguro de su lugar en el mundo. La lucha por Emma había sido solo el comienzo de un viaje transformador, no solo para ella, sino para toda la comunidad. La experiencia les había enseñado que, aunque los desafíos podían parecer insuperables, la unión y el amor podían abrir caminos que antes parecían cerrados. Mirando hacia el futuro, Henry sabía que la lucha no terminaría, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba solo. La luz del futuro brillaba intensamente, y juntos estaban preparados para abrazarla. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. La plaza del pueblo, llena de gente, vibraba con la energía de un nuevo comienzo. Henry, Emma, Miguel y Laura se encontraban en el centro de la celebración, rodeados de amigos y familiares que aplaudían, reían y compartían historias de valentía y esperanza. Era un momento de triunfo, no solo por la victoria personal de Emma, sino por la transformación colectiva que habían logrado juntos. Al mirar a su alrededor, Henry sintió una profunda satisfacción. Había pasado de ser un chico indeciso a un miembro activo de una comunidad que no solo luchaba por la justicia, sino que también abrazaba la diversidad y la inclusión. Emma, iluminada por la calidez del amor y la aceptación que la rodeaban, había pasado de ser una víctima a convertirse en un símbolo de empoderamiento. La transformación que había experimentado resonaba en cada rincón de la plaza, y Henry no podía evitar sentirse orgulloso de ser parte de su viaje. Emma se dirigió a la multitud, su voz clara y firme. Hoy celebramos más que mi regreso. Celebramos nuestra unión,
nuestra fuerza colectiva. Cada uno de ustedes ha sido fundamental en esta lucha, y juntos hemos demostrado que la justicia es posible. Sus palabras resonaron en el aire, y la multitud estalló en vítores. Henry sintió como una oleada de emoción le invadía. Había visto a Emma luchar contra sus demonios, y ahora la veía brillar con una luz que nunca había imaginado. Era un testimonio del poder del espíritu humano y de la capacidad de las personas para levantarse unas a otras. Miguel y Laura, al lado de Henry, compartieron una mirada de complicidad. Ambos habían crecido a su manera a través de esta experiencia. Miguel había aprendido a canalizar su fuerza en acciones constructivas, mientras que Laura había encontrado su voz como defensora de aquellos que a menudo eran ignorados. Juntos habían formado un equipo imparable, y esa amistad era un regalo invaluable. La lucha por la justicia no solo había cambiado sus vidas, sino que había creado un lazo indestructible entre ellos. Mientras la celebración continuaba, Henry se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había aprendido. La lucha por la justicia no era un camino sencillo, estaba lleno de altibajos, pero cada obstáculo superado era una oportunidad para crecer. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la comunidad, en la capacidad de unirse y luchar por lo que es correcto. Esa lección lo acompañaría para siempre, guiando sus acciones a medida que avanzaba en su vida. La noche comenzó a caer, y las luces de la plaza brillaban con intensidad. La música llenaba el aire, y la gente bailaba y reía, celebrando no solo la victoria de Emma, sino también la unidad que habían encontrado. Henry sintió que el futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Sabía que no podían detenerse aquí. Había más luchas por delante, más voces que necesitaban ser escuchadas, pero ahora estaba dispuesto a enfrentar esos desafíos con optimismo y determinación. La comunidad había despertado, y cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar. Henry imaginó un futuro donde la inclusión y la justicia fueran la norma, donde cada historia de lucha se contara y se celebrara. Esa visión lo llenó de esperanza y energía. No solo quería ser un espectador en este viaje, quería ser un agente de cambio, un defensor de la justicia y un amigo leal. A medida que la celebración continuaba, Henry se acercó a Emma, quien estaba rodeada de personas que la admiraban. «Has hecho algo increíble», le dijo, su voz llena de sinceridad. «No solo has cambiado tu historia, has cambiado la nuestra». Emma sonrió, y en sus ojos brillaba la determinación de seguir luchando. «Esto es solo el comienzo, Henry. Juntos, podemos hacer que nuestras voces se escuchen». La conversación se desvió hacia los planes futuros, y Emma compartió su deseo de seguir organizando encuentros y talleres para empoderar a otros. Henry, Miguel y Laura se unieron a ella, dispuestos a aportar sus habilidades y conocimientos. La comunidad no solo había ganado una voz, sino también un propósito: trabajar juntos para crear un cambio duradero. Mientras la noche avanzaba, Henry miró a su alrededor una vez más. Las risas y los abrazos, las historias compartidas, todo lo que había presenciado era un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la conexión humana. En ese preciso momento, se dio cuenta de que cada uno de ellos había encontrado su lugar en el mundo, y que estaba listo para abrazar lo que viniera con un corazón abierto y lleno de esperanzas. Finalmente, cuando la música empezó a desvanecerse y la gente comenzó a dispersarse, Henry sintió que había llegado a un punto de inflexión en su vida. Había aprendido que la lucha por la justicia no se trata solo de ganar batallas, sino de construir puentes y crear espacios donde todos puedan ser escuchados. Había encontrado su propósito y estaba emocionado por el futuro que les esperaba. Mientras caminaban juntos hacia la salida de la plaza, Henry tomó la mano de Emma y juntos miraron hacia el horizonte. «El futuro es nuestro», dijo, y Emma asintió, su mirada llena de determinación. Sabían que no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La comunidad había despertado y con ella, un nuevo capítulo había comenzado. La historia de Emma y la lucha por la justicia se convirtió en un legado que inspiraría a otros a levantarse y luchar por lo que es correcto. La vida de cada uno de ellos había cambiado, pero el viaje apenas comenzaba. La plaza, iluminada por las estrellas,
se convirtió en un símbolo de esperanza y posibilidad. Henry, Emma, Miguel y Laura se marcharon con el corazón lleno de alegría y un firme propósito: nunca dejar de luchar, nunca dejar de escuchar y siempre recordar que juntos eran más fuertes. Y así, mientras se alejaban, el sol se ocultaba en el horizonte, dejando una estela de luz que prometía un nuevo amanecer. La lucha por la justicia y la igualdad continuaría, pero ellos sabían que con amor, solidaridad y amistad podrían enfrentar cualquier desafío. El futuro se extendía ante ellos, lleno de oportunidades, y estaban listos para abrazarlo con valentía y determinación. La vida tenía mucho más que ofrecer, y juntos estaban preparados para descubrirlo.